Good morning. Buenos días, bienvenido y gracias por venir a nuestra conferencia en el cambio climático y la seguridad en Latinoamérica. Un tema muy importante para la región. Reconocimiento especial a todos ustedes por unirse en línea vía streaming. Yo soy Chris Molinari y soy oficial de programación para Colombia Global Centers en Santiago, una de las entidades que han venido para traer esta conferencia gracias a las otras organizaciones que han hecho pasar esto, nuestros socios en Chile, Atina Lab y también el Instituto de Estudios de la Universidad de Columbia. Este taller importante se está llevando a cabo hoy gracias a los fondos del 2GIF de Columbia University, que fueron lanzados en marzo del 2013 por el presidente de Colombia, Lee Bollinger. La idea es apoyar a la facultad para desarrollar proyectos y colaboración de investigación a lo largo de los centros globales de Colombia, para aumentar las oportunidades de investigación, enseñanza y servicios. El principal investigador para este proyecto principal es Paige Fortna, profesor de la política de seguridad en el área de ciencia política en la Universidad de Colombia. Ella va a estar con nosotros y va a estar dirigiendo la segunda sesión. Finalmente, sin mencionar el fallecido director que falleció el año 2022. Como todos los proyectos, el Santiago Center él era muy entusiasta respecto de esta conferencia de hoy y ella fue la fuerza para traer el Athena Lab y el Santiago Center para que este evento pudiera llevarse a cabo. Dedicamos este taller de hoy en la memoria de Karen. Para lanzar este evento me gustaría invitar al escenario a Jack Schneider, profesor de Relaciones Internacionales del Departamento de Ciencias Políticas de los estudios de World Peace en Colombia, que va a proporcionar unas palabras de bienvenida. Por favor, démosle la bienvenida a Jack. Estamos encantados de estar acá hoy y agradecidos a todos involucrados en poder agendar este evento. Athena Lab, el Columbia Global Center, varias universidades chilenas y participantes de Chile, de Latinoamérica, incluyendo personas uniéndose de manera remota. Esta reunión ya ha logrado uno de mis objetivos personales en la vida, lo cual es que, aunque hace algunos años yo escribí un estudio de casos sobre el momento cuando Chile era el superpoder de la producción de nitratos y en la guerra del Pacífico. Nunca había estado en Chile, de hecho, a pesar de hacer esta investigación, así que finalmente estoy poniéndome al día con lo que debiera haber sabido respecto a Chile, que ha sido hasta ahora un gran lugar para poder visitar. Así que hemos tenido conversaciones preliminares del temas del cambio climático en la planificación de este evento. Y durante esas conversaciones, una de las cosas que me llamó la atención, cuán a menudo en las conversaciones, términos como, por ejemplo, soberanía verde o incluso soberanía climática, surgió. De hecho, obviamente el clima de la Tierra es un bien público global, no está sujeto a ningún estado, a la soberanía de algún estado. Esta idea fue un momento de humor en las elecciones recientes para el senador de Estados Unidos para el estado de Georgia, donde uno de los candidatos era Herschel Walker. Él era un jugador de fútbol jubilado, endosado por Donald Trump, y él estaba tratando de explicar temas de clima global en la campaña, y él indicó que el problema es que el viento sopla el aire a lo largo de las fronteras de los países y uno no puede mantenerlo en su propio país. Y por supuesto, todo el mundo se rió
por haber dicho eso. Eso es tan tonto, ¿no? ¿Cómo podemos votar por alguien que es un antiguo jugador de fútbol para el Senado y perdió la elección? Pero ¿saben qué? Él de hecho tenía razón. Él tuvo una idea importante ahí. Sin embargo, por otro lado, mientras más he pensado sobre esta idea de la soberanía verde, se me ocurre a mí que casi todos los temas claves que el mundo como está enfrentado, el lidiar con los problemas climáticos, son aquellos de la soberanía del Estado también de una u otra manera. Estoy pensando sobre la clase sobre la teoría de relaciones internacionales que yo enseño con mis colegas en Colombia y cómo enseñamos sobre política climática ahí. Y nosotros asignamos el trabajo de William Nordhaus, ganador del premio Nobel, un economista que tiene la idea sobre el club climático, un club de personas, estados ricos y poderosos, y cualquiera que quiera unirse a ellos concuerdan en poder limitar sus propias emisiones de carbono, pero crucialmente también concuerdan en imponer ciertas tarifas muy estrictas en los países que no se unan a este club climático y no establecen, digamos, emisiones para ellos mismos. Sí, lo que enseñamos en la clase realmente se trata sobre los dilemas de la soberanía climática, pero en términos de una solución al problema, genera un sinnúmero de caídas. Una de estas es la idea de que emisiones de carbono, por ejemplo, China ha tenido un gran aumento en sus emisiones de carbono, aquí se ha tornado la ubicación para la fabricación global para cada país del mundo. Por lo tanto, hace a China verse que son un país que se comporta mal con respecto a las emisiones de carbono, pero el hecho es que es el resto del mundo haciendo el trabajo duro o sucio en China. Así que los temas de soberanía relacionados a esto, que fácilmente sería la solución de este club climático, que realmente tomaría una pequeña cantidad de grandes países que no se unan al club climático y decían, por supuesto, tener su propio tema de carbono que violaría los objetivos del club climático y podría en el fondo afectar al sistema. Si no les importarían los aranceles que están siendo impuestos, ellos tendrían sus propios subsistemas. Otros temas también donde la soberanía climática han sido escritas por nuestro colega en Colombia, Nicar Gaikwad, que no está con nosotros hoy, al menos de que esté en Zoom, no estoy seguro. Y él escribe sobre preguntas sobre la justicia, distribución de la justicia. ¿Cuáles estados debieran pagar para resolver el problema del cambio climático global? Así que muchas personas piensan que las personas que debieran pagar son aquellas en los países que causan el problema, los países ricos y estados industrializados como Estados Unidos, pero otros piensan que debiera ser pagado por aquellos que tienen la capacidad de pagar. Otros creen que debe ser pagado por aquellos que obtienen el mayor beneficio, pero también hay otro debate
¿Quién recibe los mayores beneficios de poder arreglar el cambio climático? ¿Son los estados ricos? ¿Son los estados pobres donde tantas personas van a sufrir si es que el problema no se arregla? ¿O son países como Chile que tienen todo tipo de recursos tecnológicos y naturales que han posicionado a Chile a ser a uno de los líderes en la energía verde? ¿O debiera ser una coalición? Aquellos que causan el problema, aquellos que tienen la capacidad de pagar y aquellos que se van a beneficiar de tomar las oportunidades de la transformación verde. ¿Y cómo sería esa coalición política dentro de países, pero también de manera transnacional? Entonces, la soberanía puede que no pueda arreglar el problema, ¿cierto?, del estrés climático, pero la autoridad de soberanía puede afectar quién puede ajustarse, ¿cierto?, al ir causando dificultades transnacionales a este cambio climático, involucrando la migración, la capacidad de poder subsidiar a ciudadanos del país para poder ajustar la manera que se gana la vida, considerando el tema del cambio climático y también posicionado de distinta manera para poder ver las ganancias de la revolución tecnológica verde, que tiene que ser central hacia la solución a los temas climáticos. Ahora, algunos de estos ajustes va a involucrar una lucha, incluyendo, ¿cierto?, el uso del poder del Estado en luchar sobre los ajustes que se requieren para poder adaptarse. Y este es el enfoque de nuestro proyecto en el Instituto Salt Warranty, donde vamos a estar viendo el cambio climático, el conflicto de este cambio climático, no solamente luchando las guerras sobre el control, sobre la escasez del agua y otros recursos relacionados al clima y otras escaseces, pero también de manera más impactos indirectos del cambio climático, en la capacidad de los estados en poder responder a estos desafíos. Así que uno de los estudiantes de doctorado en nuestro instituto, en el área de ciencia política de Columbia, es Colin Carr, es el oficial número 3, el subsecretario de Defensa en Estados Unidos, a cargo de las políticas. Uno lee el nombre de él todos los días, que está siendo citado en el New York Times, desde la guerra de Ucrania a cualquier otro tema también. Y su punto es un libro que sacó a principios del 2000, llamando Escasez del Estado y Conflicto Civil, y él escribió cómo la escasez inducida ambientalmente aumentaría la migración y la movilidad de las personas, también causaría bajas económicas, lo cual van a ser constituyentes en muchos estados decepcionados y molestos con su estado por no proporcionar soluciones a estos problemas, que causaría que las personas se enfoquen más sobre la parte étnica, religión y también los grupos de entidades tribales como maneras de luchar para poder lidiar con estas necesidades no abordadas de sustentabilidad económica y como también la migración. Así que su argumento en el libro es que necesitamos saber los efectos indirectos sobre la movilización política, la política y la capacidad baja del Estado de poder resolver la necesidad de las personas, que va a resultar de los estreses ambientales y cambio climático.
Así que lo final que yo hice como tarea antes de venir acá es ver el trabajo de nuestro colega anterior, John Ruggie, quien después en su carrera se tornó un secretario del Kofi Annan, pero había multilateralismo y el rol crucial también de las organizaciones internacionales en poder resolver problemas del planeta. Así que leí algunos de las escrituras de Ruggie a principios de los 80 cuando él era un visionario, quien vio que la solución sería organizaciones multilaterales guiadas por expertos que sabrían qué hacer para poder resolver estos problemas del planeta en el área del medio ambiente y también el clima. Más adelante, cuando Ruggie estuvo trabajando con Kofi Annan, él ya no era tan visionario y era más pragmático, y trabajó con la comunidad comercial para encontrar maneras en que la comunidad comercial pudiera ver que sus propios intereses serían cumplidos al apoyar los derechos humanos alrededor del mundo. Así que mi pregunta de cierre para ustedes es: ¿cómo encontramos el equilibrio correcto entre este tipo de visión experta en cómo resolver el problema climático del mundo? Y la realidad es que esto es un tema intensamente político, donde la soberanía de los estados y el interés material tangible de todos los tipos de actores sociales están involucrados. Y espero con ganas tener una conversación hoy para saber, y ustedes los participantes y los panelistas, ¿cierto?, qué piensan respecto a los principios y el pragmatismo como manera de seguir avanzando en los temas climáticos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jack, por tus palabras y tus ideas. Ahora vamos a comenzar con la primera sesión, que se llama Diálogo Científico-Político sobre el Cambio Climático en Latinoamérica. Esa sesión va a ser presidida por Juan Pablo Toro, el director ejecutivo de Athena Lab. Juan Pablo. Good morning and very welcome. Bueno, buenos días. Good morning. Muy bienvenidos Very welcome to this seminar. I, of course, agree with Chris's words, especially when remembering Karian Poniachik, who directed the Columbia Center for a long time, and she created this project. This project, I remember when we decided on it with her, she was very much surprised by a survey done by Athena Lab when we thought about and we asked about the threats for the Chileans, and they said there were great gaps, and Karen was very much surprised by that, and that is one of the reasons why we have this seminar today. So I really remember her today. A través de su vida rompió muchos techos de cristal en el ámbito privado, ¿cierto? Como un directorio en el ámbito público, también como ministra. Entonces yo creo que es un gran ejemplo y le dedicamos este
esta conferencia que está acá, y quiero agradecer también a los socios de Columbia por venir y creer en este proyecto que esperamos después se repita. Una de las cosas interesantes que creo que vamos a ver hoy día es el hecho de que en este lugar hay reunidos, está viendo científicos y científicas, académicos, diplomáticos, militares, tomadores de decisiones, y eso de alguna forma habla correctamente de la manera integral en la cual se tienen que enfrentar el cambio climático. No podemos enfrentarlo los distintos sectores por separado. Es una amenaza existencial, atañe a toda la humanidad, y necesitamos justamente tener todas estas visiones y todos estos aportes, sobre todo para ver sus impactos y el impacto específicamente en la seguridad. Y en este panel, que ya lo introdujo Chris, que se llama Diálogo Científico y Político sobre Cambio Climático en América Latina, vamos a tener distintos invitados. Estamos en formato híbrido, van a haber dos que van a estar, ¿cierto?, online, y van a haber dos que están presentes. Y quienes están presentes, aquí los invito al escenario, son Francisco Javier Mesa, es profesor de la Universidad Católica, la Facultad de Agronomía, y también autor de uno de los autores de este libro, Cambio Climático en Chile, el cual recomendamos mucho, y es yo creo que una obra de referencia hoy día para este tema, por lo menos para nosotros lo es cuando abordamos cambio climático. Francisco, por favor, bienvenido. Y también queremos invitar a subir a Juan Carlos Llobet, ex ministro de Energía, hoy día decano de la Escuela de Negocios de la Universidad, asiento por favor, Adolfo Ibáñez, y con una gran experiencia en lo que es transición energética. Nos pasó que estuvimos en un curso en Estados Unidos en diciembre, y la profesora que nos hacía clases de cambio climático mencionó a Juan Carlos Llobet específicamente y a Chile como un ejemplo en estas materias de transición energética. Pero en primer lugar vamos a tener a la doctora Susana Beatriz Adamo. Ella es académica de Columbia University, va a estar vía Zoom, y su presentación va a tratar sobre la vulnerabilidad y la variabilidad climática en América Latina, la migración y el cambio demográfico. Le damos la bienvenida y esperemos ahí que ya la vemos conectada. ¿Tenemos un problema con el sonido? ¿No me escuchan? Ahí sí. Muy bien, bienvenida. Bien. Bien. Espero que esté todo bien ahora. Entonces, como les decía, muchas gracias por la invitación a participar de este importante evento. Y yo me estoy uniendo a este evento desde la ciudad de Nueva York, en la Universidad de Columbia. Como se mencionó, voy a hablar sobre la vulnerabilidad y variabilidad climática en América Latina, migración y cambio demográfico. Es un tema extremadamente amplio, en el cual ha habido una gran cantidad de investigación en los últimos años, por lo cual lo que pienso hacer es presentar algunos puntos que me parecen importantes como para comenzar una discusión o un debate sobre la relación entre estos distintos elementos. No me voy a detener en las características de los impactos del cambio climático porque tengo entendido que Walter va a trabajar sobre ese tema. Entonces, lo primero es decir que cuando se habla de vulnerabilidad, variabilidad climática, migración y cambio demográfico, estamos hablando de un nexo de procesos que ocurren y se estudian a diferentes niveles y con diferentes disciplinas, lo cual implica que tiene que haber una interdisciplinaridad. Pero más allá de eso, en general, estos elementos se relacionan a partir de una cierta teoría de riesgo, donde la exposición y la vulnerabilidad son condiciones preexistentes que determinan, en cierta manera, junto con las características del evento que se trate, cuál va a ser el resultado de esa posible, de ese impacto, y la movilidad, el desplazamiento, la migración, se considera como uno de los posibles resultados de esos procesos. Cuando se habla de vulnerabilidad en relación con el cambio climático, el Intergovernmental Panel of Climate Change, desde hace varios reportes, viene mencionando la necesidad de trabajar con una vulnerabilidad que es multidimensional,
quiere decir que tiene más de una dimensión y no se limita solamente a pobreza o falta de recursos, sino que es más amplia y que a su vez está enraizada en lo que se llama una desigualdad interseccional. Son diferentes formas de desigualdad, algunas de ellas que están basadas en características o rasgos demográficos, como pueden ser la edad, el género, también raza, etnia, condición demográfica y demás, que no actúan solas, sino que están interrelacionadas, y esa desigualdad interseccional es la que después da lugar a la vulnerabilidad multidimensional. Y esto es importante para América Latina, siendo América Latina una de las regiones más desiguales del mundo. Entonces, dijimos, la migración puede ser una de las salidas de esta situación de vulnerabilidad, impacto y exposición. Pero a su vez la migración no es nunca determinada por un solo elemento, ¿no? Nunca hay un solo determinante. Siempre actúan en conjunto y eso se ha estudiado hace bastante tiempo. Entonces, uno de los desafíos es entender cuál es el rol que pueden tener los factores climáticos, sea por variabilidad climática o por cambio climático, en la decisión de migrar o en la decisión de quedarse. Y para eso es importante el trabajo que se ha hecho en la investigación, en determinar si el impacto que pueden tener los factores climáticos dentro de la migración actúan en forma directa o actúan en forma indirecta, y qué es lo que exactamente está siendo amenazado. Estamos hablando de amenazas a vida, salud, medios de vida, etc. Entonces eso también es un momento importante. Pero suponiendo que el resultado es la migración, también está la pregunta de cómo se selecciona el destino de los desplazamientos y de las migraciones. Y ahí es donde entra en juego la existencia de sistemas migratorios preexistentes al impacto del que se está hablando. En el caso de América Latina hay sistemas interregionales, es decir, movimiento entre los países de América Latina, extrarregionales con movimientos hacia sea Europa o Estados Unidos, Canadá, pero también hay migración interna. Y lo que se ha estudiado hasta ahora es que estos sistemas preexistentes estas redes preexistentes de migración son importantes para poder entender hacia dónde se dirigen los migrantes. En ese sentido, en América Latina la migración interna siempre ha sido importante, pero también ha habido un aumento en la migración interregional y también en la migración extrarregional por diversas razones. Y hasta este momento se sigue estudiando cuál es la importancia relativa que tienen los impactos climáticos y otros eventos ambientales en estas migraciones y en la selección de los destinos. También es importante entender acá cuál es la importancia de los factores institucionales en términos de cuáles son las regulaciones de los movimientos migratorios. Pero además, y volviendo al título en la parte de cambio demográfico, la migración es uno de los procesos demográficos básicos junto con fecundidad y mortalidad. Y la migración es importante para poder entender cuál es por qué la distribución de la población en un momento dado es la que es, y sobre todo para el caso de América Latina, cuál ha sido el proceso de urbanización que ha tenido la región. Y en este sentido, América Latina es una región altamente urbanizada, la más urbanizada de todo el sur global. Y en estos procesos de urbanización, sobre todo el comienzo de la urbanización acelerada, son muy importantes los procesos de migración rural y urbana, y luego los procesos de migración urbana. Debido a esta matriz preexistente de cierta localización de migración hacia ciudades, es que ha emergido como otro tópico de investigación las ciudades como destino de las migraciones ambientales, pero también las ciudades como expuestas al cambio climático y la posibilidad de que se produzcan estas migraciones secundarias. No solamente América Latina es un lugar altamente urbanizado, sino que además muchas de las ciudades se localizan en áreas
que están ya expuestas o que pueden llegar a estar mucho más expuestas en el futuro a los efectos del cambio climático. Entre ellos está el ascenso del nivel del mar. Muchas de las ciudades más grandes están sobre la costa. También lugares donde aumentos de temperatura pueden llevar a un aumento del efecto de isla de calor, y también lugares donde puede haber sequía, falta de recursos hídricos. En ese sentido, entonces, estos patrones preexistentes de migraciones hacia ciudades también pueden, por un lado, aumentar la presión sobre todo si es muy rápida, en las ciudades, pero a su vez también las ciudades pueden ser lugares donde puede haber impactos climáticos. A su vez, los migrantes, sobre todo los migrantes recientes, pueden ser un grupo vulnerable en las áreas de destino en las ciudades, en particular porque los migrantes pueden estar expuestos a distintas formas de informalidad, sea en los lugares donde se localizan a partir de asentamientos informales, pero también de nuevo, dependiendo de las condiciones en las cuales los migrantes llegan a las ciudades, también pueden tener una mayor predisposición a estar trabajando en sectores informales, y también porque debido a esta informalidad doble y la necesidad de estar cerca de los lugares de trabajo, puede ser que también se asienten en lugares que son más inseguros desde el punto de vista ambiental. Y lo último que quería mencionar es algo que ha estado también surgiendo con mucha fuerza de la mano de las perspectivas de la justicia ambiental, que ha sido muy destacada en el último informe del IPCC, es la perspectiva de derechos humanos, que básicamente lo que busca es tener al migrante como la persona y no la migración como el evento en el centro de lo que son las políticas y los temas de gobernanza. Y también asegurar los derechos de las poblaciones desplazadas por eventos climáticos, sobre todo aquellas que están en situaciones de desplazamiento durante mucho tiempo. Así que bueno, espero que esto dé lugar a debate y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Susana, por tu presentación. Y a continuación vamos a tener al doctor Walter Betjen, también de la Universidad de Columbia, y que nos va a hablar de la evaluación de los riesgos del cambio climático en América Latina. Muchas gracias. Ahí veo a Walter conectado. Buenos días. ¿Me están escuchando? Sí, te escuchamos, perfecto. Bueno, primero, buenos días, muchas gracias por la invitación. Quiero sumarme al recuerdo de Karen, una gran amiga, y personalmente como padre de 4 hijas y hermano de 4 hermanas, Karen, en un día como hoy, Karen siempre representó una referencia para lo que yo considero la importancia de la mujer. Vamos a hablar del tema cambio climático. La primera cosa que yo quisiera mencionar es no olvidarnos de cuáles son las causas del cambio climático. Las causas del cambio climático, el 70% de las emisiones de gases con efecto invernadero que son emitidas todos los años, el 70% continúa viniendo de los combustibles fósiles. Y yo hago especial énfasis en esto porque recientemente se ha vuelto muy de moda hablar de otra cantidad de cosas, del tipo de dieta, de los sistemas alimentarios, de una cantidad de cosas que son muy cercanas, digamos, al sentimiento del ser humano. Pero primero, no nos olvidemos, el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero responsables del cambio climático antropogénico por acción humana continúa viniendo de los combustibles fósiles. El segundo gran tema que quería tocar con ustedes es
cuál es el impacto del cambio climático. Durante muchos años, y todavía lo vemos, pero durante muchos años el cambio climático se enfocó en intentar determinar cómo va a ser el clima en el futuro. ¿Qué va a pasar con la temperatura en los distintos países del mundo en el año 2080, 2070? ¿Qué va a pasar con las lluvias en los años 2060, 2070? Que son cosas que fueron muy importantes en su momento para llamar la atención, para despertar la conciencia de la sociedad de que efectivamente algo tenemos que cambiar en nuestro modelo de desarrollo, porque los impactos que estamos teniendo y vamos a tener sobre el clima son demasiado importantes. Pero entonces se focalizó mucho en el futuro, en un futuro lejano, en un futuro que es difícil de incorporar en las decisiones cotidianas, es difícil de incorporar en las políticas públicas, porque se enfoca en periodos de tiempo que quedan muy alejados a cuando la gente que trabaja en política pública está trabajando. Por suerte, el último informe del IPCC, del panel que congrega toda la ciencia climática del mundo, por suerte el último informe enfatiza lo que está pasando ya. Ahora hay absoluta evidencia científica robusta de que el calentamiento global causado por las emisiones de gases de efecto invernadero ya está resultando en una mayor frecuencia y mayor intensidad de eventos extremos. Eventos extremos como olas de calor, eventos extremos como grandes inundaciones, eventos extremos como sequías. Y eso está pasando hoy. Y yo creo que eso ayuda mucho a cambiar un poco el foco de cómo veníamos enfocando el problema del cambio climático. No pensar tan lejos en el futuro, sino pensar fundamentalmente qué podemos hacer hoy. ¿Qué podemos hacer hoy para combatir las causas y qué podemos hacer hoy para mejorar nuestra capacidad de adaptarnos? Entonces, segundo punto, importantísimo esa transición de empezar a mirar cambio climático como un problema del presente y no un problema del futuro que mis nietos van a sufrir. Eso tiene, por supuesto, esta frecuencia e intensidad de eventos extremos tiene impactos inmediatos sobre cosas como, bueno, los desastres que yo les comentaba, la inseguridad alimentaria, problemas de salud pública, por ejemplo, inundaciones, enfermedades. Y eso a su vez, tal como mencionaba Susana, eso a su vez genera inestabilidad. Y por supuesto, el grado de inestabilidad que generan estos fenómenos depende de la vulnerabilidad que ya existe en el país. Depende de qué tan preparado está un país para enfrentar estas situaciones extremas. Y eso es el tercer punto que quiero mencionar. El tercer punto, voy a comenzar con un ejemplo que no tiene que ver con cambio climático. La guerra de Ucrania y Rusia. Esa guerra tiene un impacto claramente global. Ahora, tiene impactos muy diferentes en diferentes países. Durante esa guerra, Estados Unidos tuvo un récord de exportaciones de energía. Y en el otro extremo, tenemos países como Yemen o como Bangladesh, que dependen mucho de los cereales que se producen en Ucrania para su dieta básica, que han sentido un impacto enorme en lo que es seguridad alimentaria. Entonces, igual que todos los fenómenos que tienen impacto global, con los problemas relacionados al cambio climático, las sociedades que más sufren esos impactos del cambio climático son las sociedades más vulnerables.
Es completamente diferente el impacto que tiene una inundación, un huracán, una sequía en un país que tiene buenos sistemas de alerta temprano, buenos sistemas de respuesta temprana, buenos sistemas de distribución de alimentos, buenos sistemas de salud pública. Es totalmente distinto el impacto que tiene el mismo fenómeno asociado al cambio climático que en un país que tiene todas esas estructuras e instituciones más débiles. Entonces, en ese sentido, son fenómenos que son sumamente injustos. Afectan mucho más a los vulnerables que a los países o a las sociedades más resilientes, más desarrolladas. El cuarto punto relacionado con esto es que probablemente el tema específico del cambio climático sea una de las situaciones más injustas que estamos presenciando. ¿Y por qué les digo esto? Yo les decía, el 70% de las emisiones en el mundo vienen de la combustión de los combustibles fósiles. Bueno, si uno suma las emisiones de China, Estados Unidos y Europa, esas tres regiones o tres países y región son responsables de más del 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y toda África, toda Sudamérica, es responsable de menos del 5% de las emisiones cada uno. Sin embargo, el cambio climático, los eventos extremos, afectan de la misma manera a los países, estén en donde estén. Ahora, el impacto de una sequía como la que sufre, por ejemplo, hoy Kenia, es totalmente distinta a una sequía que puede suceder en California, o incluso desde donde yo les estoy hablando hoy, Uruguay, un país de ingreso medio. Es totalmente distinto. Yo hace un mes estuve en Kenia recorriendo y hace mucho que no veía un impacto tan atroz de una sequía en la producción de alimentos en un país. Entonces, ese es el cuarto punto importante que yo quería dejar sobre la mesa en este panel. Ahora, todos estos puntos son deprimentes. Todos estos puntos nos muestran una cosa que es oscura, que es injusto. Yo quiero terminar con un punto que es lo contrario. Y esto también está despertando oportunidades. El tema cambio climático, por suerte, se volvió un tema muy popular, un tema de que todo el mundo habla del cambio climático, todo el mundo le asigna cosas al cambio climático, muchas veces de forma equivocada. Pero es bueno que haya habido toda esa conciencia general en que el cambio climático es un problema real. Y eso lo que está generando son oportunidades. Por ejemplo, de vuelta, yo les estoy hablando hoy desde Uruguay. Uruguay se ha abocado, el gobierno y el sector privado se han abocado a diseñar sistemas de productos alimentarios que tengan la menor huella ambiental posible. ¿Por qué? Sí, porque hay conciencia, porque se quiere contribuir a los problemas globales, pero además porque Uruguay es un país exportador de alimentos, produce alimentos para 3 veces más la población interna, y entonces sabe que hay nichos de mercado que están buscando productos con esas características de baja huella ambiental, que contribuyan poco al calentamiento global. Y en otro campo, en el campo más financiero, Chile y Uruguay son dos países que han tenido una iniciativa que es realmente espectacular. Ustedes saben, los países se endeudan, piden plata prestada a través de bonos soberanos. Y cuanto más estable, cuanto más confiable es el país, económicamente, financieramente, la tasa de interés que paga por ese dinero que pide prestado
es más baja. Cuanto más estable, más bajo, cuanto más inestable, más alta. Resulta que Uruguay y Chile acaban de emitir bonos que están asociados a su comportamiento ambiental. Entonces, si Uruguay y Chile cumplen con las promesas que hicieron en París desde el punto de vista ambiental, van a pagar una cierta tasa de interés. Si no las cumplen, van a tener que pagar más por esa préstamo que están recibiendo. Y en el caso de Uruguay, si más que las cumplen, o sea, si hacen más de lo que prometieron, la tasa esa de interés por ese bono soberano baja. Entonces, es un ejemplo espectacular de cómo a nivel de productores, como por ejemplo de alimentos, pero también de gobiernos, hay oportunidades para empezar a combatir estas cosas. Entonces, en resumen, y para terminar, uno, el tema del cambio climático sigue siendo fundamental, el tema de los combustibles fósiles, el sector de energía, y el 70% de los gases siguen viniendo de ese sector. Segundo, el cambio climático no es un problema que tenemos que mirar como en el futuro lejano para el año 2080. El cambio climático está ocurriendo hoy y ya tiene hoy impactos importantísimos sobre la economía, la seguridad, la estabilidad de los países. Y tres, por suerte, este aumento en lo que es el interés por el tema cambio climático está despertando oportunidades para hacer las cosas mejor. En el caso de Uruguay, repito, 100% de la electricidad es renovable. Cada vez hay más países que están cambiando su matriz energética. Cada vez hay más países que están intentando producir alimentos con baja huella ambiental. Entonces, esos son los 3 o 4 conceptos grandes que quería dejar para discutir más adelante. Y les agradezco otra vez la invitación. Muchas gracias, Walter. A continuación, nos hablará el doctor Francisco Javier Mesa de la Pontificia Universidad Católica. Francisco. ¿Sí? Sí, perfecto, funciona bien. Muchas gracias. Voy a ponerme hasta un cronómetro acá porque... Ya, corriendo. Primero, muchas gracias por la invitación. Un agrado compartir con estos panelistas y también aprovecho, si es que está todavía en línea, a saludar a Walter Bethgen, que somos amigos de hace bastantes años. Mis disculpas para los que no son nativos en español, pero yo soy un poquito más articulado en español que en inglés. Podría hacerlo, pero sería menos gracioso, así que espero que funcione bien. Es un desafío hablar de cambio climático para los que llevamos tanto tiempo en esto, porque obviamente hay a lo mejor una tendencia a que recorramos esto desde el ABC, emisiones de gases de efecto invernadero, alteración de la energía del planeta y una implicancia en el clima. Nosotros como instrumento, como herramienta, utilizamos modelos de simulación, computadores que nos dicen cuál va a ser el comportamiento de las variables climáticas en el futuro en función de perturbaciones, y yo podría llenarles a lo mejor de imágenes de esa naturaleza. Pero voy a tratar de hacer algo un poquito distinto y voy a apelar a un experimento colectivo que vamos a hacer y vamos a recurrir a nuestra imaginación y nuestra percepción reciente. ¿De acuerdo? Entonces yo los voy a invitar a todos a que, como son todos más o menos mayores de 10 años, a que miren los últimos 10 años de su realidad dentro del país, ¿verdad? ¿Sí? Estos han sido los 10 años más secos que ha tenido la zona central de Chile. Al punto tal que yo les diría, no hay en el registro, lo más antiguo que tenemos es de 1880, meteorológico. Probablemente si nos fuésemos más atrás encontraríamos evidencia de esa naturaleza. Pero esta ha sido la sequía más prolongada, no necesariamente la más intensa, pero sí la más prolongada que hemos tenido desde que tenemos registro. ¿Sí? Esto es más o menos
como si fuésemos una empresa y tuviésemos consecutivamente números rojos. ¿Ustedes estarían preocupados? Sí. O si fuéramos estudiantes, dice, bueno, mira, hay que sacarse un 3, te puede pasar, ¿verdad? Pero si en las últimas 12 evaluaciones tú tienes un resultado insuficiente, es sospechoso, ¿verdad? O otro ejemplo, si ustedes fuesen jugadores de General Velázquez de San Vicente de Tahuatahua y consecutivamente le ganaran a Colo-Colo en los últimos 6 partidos, ustedes también dirían, esto es sospechoso, ¿sí o no? Sí. Eso es lo que estamos viviendo. Hay razones para poder trazar esto que está ocurriendo en los últimos años climáticamente y decir, sí, mira, hay un fenómeno de la Niña que ha sido más presente. Es cierto, tenemos una mancha cálida en el Pacífico ecuatorial, una investigación que está realizando colegas de la Universidad de Chile y detectaron ahí una teleconexión, que es en el fondo una atribución probable. Pero yo miro esto y digo, ¿sabes qué? Esto es algo, a lo mejor, señal de una tendencia más grande. ¿Sí? Y quiero llevarles a mi ámbito. En mi ámbito no es tanto el climático, sino el que traduce el clima en distintos sectores. ¿Sí? Cuando uno tiene 10 años consecutivos de sequía, pasan cosas muy interesantes, como por ejemplo, que nuestra empresa de agua potable más importante de Santiago se empieza a poner muy nerviosa, ¿sí? Y tiene que empezar a decir, algo tenemos que hacer acá. Han hecho inversiones para una cosa relacionada a cambio climático, que tiene que ver con pozos de decantación para eventos extremos y de alguna manera asegurar continuidad de suministro frente a grandes crecidas. Pero cuando tienes 10 años de sequía, tú empiezas a decir, ¿por qué no interactuamos más y más estrechamente con los otros usuarios del agua de Santiago y tratamos de qué manera nos ayudamos los unos a los otros? Porque estamos al justito. Solía sobrar agua. El río Maipo es bien interesante. El río Maipo tiene un caudal, ustedes lo ven bastante famélico todo el año, pero en enero puede llegar a tener más de 100 metros cúbicos por segundo, 140 metros cúbicos por segundo. Si uno integra durante todo el año y dice, mira, la provisión de agua para todos los usuarios, urbano, agrícola, industrial, es o ha sido suficiente. Hoy en día nos encontramos en una situación bastante al límite, una situación en que, de continuar, nosotros tenemos que llegar a tener una inteligencia en el manejo de las cuencas, una inteligencia que nos permita asignar de los recursos de una manera distinta. Tenemos que invertir en eficiencia, tenemos que invertir en nuevas fuentes y tenemos que reducir la demanda sustancialmente. 10 o 12 años de sequía significan que la vegetación más adaptada a condiciones áridas que nuestro ecosistema mediterráneo está sufriendo. Yo tengo imágenes de satélites, estamos tratando de construir un índice de sequía basado en vegetación, no en meteorología. Es decir, mira, que nos digan, que nos cuenten el Peumo, el Quillay, ¿verdad?, el Boldo, todo eso, qué está pasando realmente. Y estamos perdiendo una cantidad de vegetación sorprendente, con impactos en los ecosistemas, con los impactos en los sistemas de regulación de agua, con impactos en la biodiversidad, que son muy, de alguna manera, muy cuantiosos, ¿verdad? Y que van a generar muchos problemas. Temporada de incendios, ¿sí? Esta ha sido una de las más activas. Sobre esto del cambio climático, Walter tiene toda la razón. Estos son fenómenos que de alguna manera se potencian. Yo no estoy diciendo el cambio climático o lo que estamos experimentando actualmente es el responsable de los incendios forestales. La gran mayoría de ellos son de una causa humana, por descuido, por negligencia, por intencionalidad. El cómo se propagan tiene que ver con el territorio, cómo usamos el territorio, y la magnitud que alcanzan sí es climático. O sea, en un fondo esto es un columpio que la mamá estaba empujando
pero después llega un hermano grande que es bastante más musculoso y dice, yo te ayudo. Y un swing de esa naturaleza, a mí me pasó, porque yo tengo un hermano grande, terminé en el suelo, por supuesto, ¿verdad? Entonces tenemos incendios de 400.000 hectáreas perdidas. Déjame ponerlo en una perspectiva distinta, lo pusimos en una columna con unos colegas hace poquito. Eso es un tremendo problema a la hora de mitigar el cambio climático. La estrategia de carbono neutralidad que declara Chile, que la pone al 2050, dice tenemos una trayectoria, afortunadamente tenemos bosques y ecosistemas naturales que capturan y por lo tanto lo que tenemos que hacer es desviarnos de la trayectoria hasta que lo que emitamos sea más o menos lo que capturemos. Esa es la estrategia fundamental y probablemente una estrategia costo eficiente. Tengo mis dudas acerca de cuán ambiciosa es, pero descansamos en ese colchón que son nuestros ecosistemas. Si ustedes ven el inventario de gases de efecto invernadero que construye Chile anualmente, el 2017 fue la primera vez que el sector forestal pasó a ser un emisor neto. ¿Por qué? Porque tuvimos incendios de la magnitud que estamos hablando. O sea, basta eso para que nuestra estrategia de carbono neutralidad se vea tremendamente comprometida. Entonces, lo que estamos viviendo actualmente es el ejercicio más magnífico y terrorífico de cambio climático. Es eso. Son olas de calor, es vegetación que se desarrolla con anterioridad, es facilidad de transmisión de enfermedades, es problemas de abastecimiento de recursos, no estamos en un nivel en que estemos comprometiendo seguridad alimentaria todavía. Pero como el agua es el conector de muchas cosas, una agricultura sin agua es una agricultura que va a ser menos eficiente, menos productiva y probablemente va a ser incapaz de no solamente ya exportar, sino que posiblemente de proveer algunos de estos bienes básicos para nuestra población. Números podemos dar, por ejemplo, Puerto Montt, una zona que para nosotros es sumamente lluvioso, ¿verdad?, del orden de 1.800 milímetros al año, ha perdido un 40% de su precipitación de verano, ¿verdad? Fantástico para el turismo, ¿verdad? Hoy en día la gente de la región de los lagos lo pasó bomba, yo creo, con suerte 2 o 3 días que les llovió. Pero el problema es que las praderas que están ahí, la vegetación natural, el ritmo con el cual se derriten nieves y glaciares cambia totalmente, ¿verdad? Entonces, esto miremoslo con mucha detención, porque es la forma más icónica con la cual nosotros vamos a poder anticipar el cambio climático. Me quedan 2 minutos, regálame 2 minutos. Yo sé que puse y pido disculpas para las personas que nos están viendo vía streaming. Aquí hay una diapositiva, dice Atlas de Riesgos Climáticos. Chile tiene una fuerza científica bastante interesante en cambio climático. Hay centros de pensamiento que hacen cosas probablemente no de la envergadura como las quería la Universidad de Columbia, así que bienvenida a las alianzas, bienvenido a todo tipo de colaboraciones. Nos entusiasma esa posibilidad, pero tenemos un grupo de científicos, de hecho, nuestra ministra de Medio Ambiente es una de las más capacitadas científicas de Chile en temas de cambio climático, al igual que yo, participante del IPCC, y tiene unas publicaciones que son maravillosas. Pero además el sector público, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Obras Públicas, han sido de alguna manera también impulsores de la generación de conocimiento en relación a cambio climático. ¿Fruto de qué? De que tenemos que entregar actualizaciones, comunicaciones nacionales, un estado de cómo está nuestro sistema ambiental frente al cambio climático. Eso lo veníamos haciendo en los últimos 10 años. Ocurrió un hito, y esto es lo que les estoy presentando, en torno al 2018, 19, se quería presentar para la COP25, que era supuestamente en Santiago, terminó siendo en Madrid, sigue siendo de Chile, y armamos lo que se llama el Atlas de Riesgos Climáticos, ¿verdad? Y yo les invito a que ustedes nada más se den cuenta de la magnitud de lo que hicimos. Coordinamos el trabajo de distintos actores, ¿verdad? Hay 31 centros de investigación que pusieron
información a disposición. Esto eran los low hanging fruits, ¿verdad? Las cosas que podíamos hacer dentro de un año. Trabajamos con indicadores de amenaza para el futuro y el presente de cambio climático. Trabajamos en 12 sectores: agricultura, recursos forestales, recursos hídricos, infraestructura eléctrica, minería, sistemas portuarios. Como dicen por ahí, no es perfecto, pero se acerca a lo que yo idealicé, ¿verdad? Pablo Milanés. Puede haber críticas, pero es una base de información sistematizada, disponible, como nunca antes habíamos tenido. Lo teníamos en papel, y el papel es difícil de procesar. Ahora podemos bajar terabytes de datos, ¿verdad? Y se pueden hacer muchas cosas. Tuve la ocasión de estar en la inauguración del año académico, el año pasado, de la Academia Politécnica Militar, y bueno, lo dije, el desafío es conecte cambio climático con su quehacer, la logística, los problemas que van a tener de seguridad, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene esa tarea, y aquí hay un mundo de información. 30 segundos. Estamos con tiempo. Llevo 13 minutos, ya me pasé ya, pero bueno. Una idea que se me ocurrió recién. Eduardo Galeano, no sé si es de él, pero sale en un video hablando de la utopía. Búsquenlo, es fantástico, ¿verdad? Pero en síntesis, Eduardo Galeano dice: la utopía está allá adelante en el futuro, lejos, ¿verdad? Yo me muevo 2 pasos y la utopía se mueve 5. ¿Sí? Trato de avanzar 10 pasos más y la utopía se me sigue alejando. O sea, la pregunta es: ¿para qué sirve la utopía? Y Galeano dice: la utopía sirve para eso, para caminar. El cambio climático es un poco lo mismo. No lo vamos a resolver. Esto no es, aquí está, esta es la tecnología, esta es la forma en que... No lo vamos a resolver. Va a estar permanentemente desafiando, porque nuestros marcos de pensamiento, nuestros modelos son limitados todavía. Pero es un tremendo incentivo para hacer las cosas cada vez mejor. Eficiencia energética, eficiencia hídrica, seguridad alimentaria, sustentabilidad, todo esto está permeado por cambio climático. Y de alguna manera tenemos que siempre revisitarlo, remirarlo, vamos a tener nueva información y nos va a ir ayudando, espero, colectivamente, a que hagamos las cosas cada vez mejor. Gracias. Muchas gracias, Francisco, por tu presentación y por compartirnos este atlas de riesgos climáticos. Esto se puede consultar en una página web, me imagino. Hay un... Está en el portal del Ministerio de Medio Ambiente, arclim.mma.gov.cl, así que está a disposición de todos. Muchas gracias, muy buen dato. Y para finalizar vamos a tener como expositor a Juan Carlos Llobet, que nos hablará de transición energética verde y sus implicaciones para América Latina, y después de lo cual tendremos una ronda de preguntas y respuestas donde esperamos que alta participación de la audiencia y también de quienes están de la audiencia presencial y de quienes están online. Juan Carlos, por favor. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí sí. Gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Quiero sumarme a al recuerdo de Karen Poniatchik. Yo me senté en el mismo asiento que ella, el Ministerio de Minería, y además ella fue artífice de mi llegada al Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia, así que tengo con ella mucha gratitud. Además, también soy padre de puras hijas mujeres, así es que las mujeres que han abierto camino para las otras mujeres son motivo de admiración. Lo que voy a intentar hacer es básicamente hablar de transición energética, de transición energética verde, y voy a hacer algunas menciones a posibles implicancias para la seguridad de la región. A pesar de que debo partir diciendo que yo no soy experto en seguridad, ¿no? Pero voy a hacer menciones a posibles implicancias de seguridad que yo veo en 2 sentidos: en la seguridad en el sentido de seguridad nacional, si ustedes quieren, de los estados, pero también seguridad en un sentido más humano, ¿no? De la vida de las personas. Y creo que es importante, cuando hablamos de transición energética, entender que la transición energética en esencia tiene que ver con cómo dejamos de consumir combustibles fósiles. Como decía Walter, son responsables del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Cómo dejamos de usar combustibles fósiles y empezamos a usar crecientemente energías renovables como fuente
de energía, ¿sí? Y ese proceso en distintos países es un poco distinto, pero en esencia en todas partes es el mismo. Y tiene que ver con producir mucha electricidad a partir del sol, el viento y otros recursos renovables, y después usar esa electricidad limpia para reemplazar todo lo que hacemos en nuestras economías, ¿no es cierto? En el transporte con electromovilidad, en nuestros hogares calefaccionando o enfriando nuestras casas con heat pumps, ¿no es cierto? Con bombas de calor, y así en las industrias, etc. Y ese es el marco, digamos, en el que voy a hablar. Y la pregunta, digamos, más general es cómo nosotros logramos hacer esta transición energética, obteniendo los beneficios que tiene, básicamente en reducción de emisiones y en otras cosas, pero minimizando los potenciales efectos negativos que esa transición tiene en materia ambiental, social, económica y otros. Y lo último que quiero decir como marco es que hablar de América Latina es difícil porque América Latina son muchos países muy diversos. A veces cuando América Latina se ve desde lejos, se la mira como un paquete homogéneo, y todos los países de América Latina son distintos. Yo voy a hablar de algunas implicancias que veo usando a Chile como ejemplo, pero teniendo conciencia que Chile no es igual a todo el resto de los países. No voy a hablar de un tema que yo creo que es muy importante en esta agenda de cambio climático, transición energética y seguridad, que tiene que ver con el efecto que va a tener esta transición energética para los países que son grandes productores de petróleo y gas, de los cuales hay varios en la región. Vienen a la cabeza desde luego Venezuela, México, Brasil, Argentina. ¿Qué efectos va a tener la reducción en la demanda de los combustibles fósiles en la economía de esos países, en la recaudación fiscal de esos estados, en sus monedas, en sus empleos, etcétera, etcétera? No es un tema del que vaya a hablar, pero creo que en una agenda de transición energética y seguridad ese es un tema muy, muy importante de tratar. A ver, lo primero, y voy a mencionar básicamente 4 implicancias o 4 áreas en las que yo veo implicancias relevantes de esta transición energética verde. La primera es la salida o el phasing out desde los combustibles fósiles, ¿sí? Yo creo que eso para los países como Chile, que tienen muchos recursos renovables, y esa es una particularidad de la mayoría de los países de la región, de América Latina, es una buena noticia, ¿no es cierto? Nosotros vamos a reducir nuestra dependencia de combustibles fósiles importados. Chile, el 70% de sus necesidades energéticas hoy día las abastece, o el año pasado las abastecía con combustibles fósiles importados. Solo el 30% era hidroelectricidad, alguna generación renovable con sol y viento, y el uso de mucha leña, sobre todo en la zona sur del país, para calefacción. El resto era 100% combustibles fósiles importados. Entonces, en la medida que nosotros avanzamos en esta transición energética, vamos a depender menos de esos combustibles fósiles importados, lo que nos da más seguridad como Estado, desde luego. Y además, nos va a permitir reducir la volatilidad que tienen los precios de los combustibles, que tiene implicancias directas para la seguridad, digamos, económica de las familias, sobre todo de las familias más vulnerables. Tiene efectos en la economía, porque los combustibles son un insumo muy importante para la producción y el transporte de muchos insumos clave. Y también va a tener un efecto positivo en las arcas fiscales. Nosotros hemos visto que a pesar de que el gobierno, por buenas razones, está empujando la agenda climática con mucha fuerza, el año pasado puso casi 3.000 millones de dólares, el 1% del producto, ¿no es cierto?, en el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, básicamente subsidiando el consumo de combustibles fósiles. En la medida que nosotros reducimos nuestra dependencia de esos combustibles fósiles, eso va a aliviar la presión sobre las arcas fiscales y va a hacer que tengamos financieramente más seguridad. Eso también va a generar pérdidas de empleos, a pesar de que no es una industria muy intensiva en empleos, es una industria muy intensiva en capital. Cuando nosotros cerremos las centrales a carbón, por ejemplo, para reemplazarla por energías renovables, hay personas que van a perder empleo en esas comunidades. Las centrales a carbón en Chile están concentradas en 5 localidades y son muy importantes para las economías locales. Cómo nosotros cerramos esas centrales y le ayudamos a esas personas a reconvertirse a otros empleos, ojalá en energías verdes, para que no tenga efectos negativos en su calidad de vida. Y podríamos hablar de otros ejemplos, por ejemplo, electromovilidad. Cuando dejemos de usar combustibles fósiles en los vehículos, ¿qué pasa con las personas que hoy día trabajan en esa industria? ¿No es cierto? Los ejemplos abundan. Lo segundo es el deployment, o sea, el desarrollo de muchísimos proyectos de energías renovables. ¿Cuáles son las implicancias de eso? Lo primero, vamos a tener acceso a electricidad limpia y más barata, ¿de acuerdo? Y eso nos hace un país más seguro, es bueno para la familia, es bueno para el país en su conjunto, lo hace más competitivo
y más resiliente. Ahora, nuestro sistema eléctrico, en la medida que dejamos de quemar combustibles fósiles, empezamos a ser más dependientes de la energía renovable, que es lo que queremos, pero eso nos hace también más vulnerables a los efectos del cambio climático. Por ejemplo, la sequía significa que nuestra capacidad de generación eléctrica con hidroelectricidad ha sufrido mucho en los últimos años. Entonces, es bueno que no dependamos de los combustibles fósiles, pero eso le agrega ciertos grados de inseguridad a nuestro sistema eléctrico porque somos más dependientes de eventos climáticos, ¿no es cierto? El viento, hemos visto algunas regiones del mundo en que los patrones de viento cambian dado el cambio climático y eso afecta a su vez la resiliencia del sistema eléctrico. Lo otro que es importante mencionar es que nosotros podríamos avanzar hacia más integración regional, ¿no es cierto? Nosotros podríamos tener un sistema eléctrico más resiliente si lo tuviéramos conectado con otros países de la región, porque a pesar de que todos los países tienen buenos recursos para generar electricidad renovable, son diversos. Algunos tienen más hidroelectricidad, nosotros tenemos muy buen sol en el norte, tenemos muy buen viento, sobre todo en el sur. Entonces, más interconexión regional haría que América Latina en su conjunto tuviera un sistema eléctrico y una economía, por lo tanto, más resiliente. Pero la economía política de esa integración es compleja. Nosotros tuvimos una época en que construimos 7 gasoductos con Argentina, fuimos muy dependientes del gas argentino para generación eléctrica y consumo domiciliario y las industrias, y como sabemos, ese suministro se interrumpió, lo que complejizó, digamos, la economía chilena y el sistema eléctrico y productivo. Eso ya quedó atrás, si es que hay argentinos en la audiencia, no hay problema, no hard feelings. Pero esa agenda, las tensiones de, por ejemplo, con Bolivia, ustedes recuerdan declaraciones de algún presidente, dijo ni una molécula de gas boliviano puede ir a parar a Chile. La geopolítica, digamos, y la economía política de la integración es compleja, pero si uno pudiera empujar en una dirección, debiéramos empujar hacia un sistema eléctrico y energético, en el sentido más amplio, más integrado. Ahora, la migración a energías renovables más baratas y más limpias nos va a permitir ser más competitivos, no solo en el sector eléctrico, sino que también en otros sectores de la economía. Por ejemplo, la desalinización de agua, su insumo principal es electricidad. Si nosotros somos capaces de producir mucha electricidad renovable a bajo costo, podemos desalar agua a bajo costo. Y no solo desalarla, sino que también bombearla desde la costa hacia los valles donde se puede consumir o hacia las mineras que consumen mucha agua, ¿no es cierto? Entonces, podemos usar electricidad limpia, por ejemplo, para instalar data centers. Ya se han invertido en Chile o están en proceso de invertirse más de 2,5 billones de dólares en data centers, porque mover la electricidad a distintos lugares del mundo es caro, ¿no es cierto? Pero mover los datos es barato, tenemos redes de fibra óptica. Entonces, en vez de instalar data centers en lugares donde la electricidad es cara y sucia, las instalamos en Chile, donde es barata y limpia, y no movemos los electrones, movemos los datos, ¿no es cierto? Entonces, limpiar el sistema energético, yo siempre digo, es como limpiar la sangre del cuerpo, ¿no es cierto? Nos permite limpiar todos los órganos de la economía, ¿no es cierto? Va a limpiar el transporte, data centers, desalinización de agua, por ejemplo, agricultura, ¿no es cierto? La agricultura está sufriendo por el cambio climático, las ubicaciones se están moviendo en general hacia el sur, pero en la medida que nosotros podamos desalar agua, vamos a poder aprovechar hectáreas que hoy día son desiertos en el norte para producir productos agrícolas. Y eso nos da de nuevo más seguridad alimentaria en un momento de crisis energética global, ¿no es cierto? Lo que sí es importante es que este desarrollo de energía renovable en los distintos lugares tiene que hacerse respetando a las comunidades locales y minimizando los impactos en la biodiversidad, ¿sí? Porque si no, la seguridad de esas comunidades se va a ver afectada. Y quizá una arista adicional de esto es en países que son todavía muy desiguales, como los de América Latina, a pesar de que en Chile somos muy desiguales, pero cada día menos desiguales, afortunadamente. Cómo repartimos los costos y los beneficios de ese desarrollo de energía renovable y de infraestructura es muy importante, para no exacerbar las desigualdades, desde luego, porque eso ya lo vimos en el 2019, esas sensaciones, digamos, exacerbadas o esa percepción exacerbada de desigualdad puede tener consecuencias en seguridad, digamos, muy concretas que vivimos en ese periodo. Entonces, cómo distribuimos los costos y los beneficios de esa transición es muy importante. Esta transición va a generar también está trayendo mucho capital, mucho foreign direct investment, ¿no es cierto? Mucha inversión extranjera directa. Nosotros en nuestro sistema de generación eléctrico hace 10 o 15 años era un sector muy concentrado en pocos actores. Hoy día afortunadamente tenemos centenares de actores, ¿no es cierto? Muy diversos, de muchos países del mundo, y eso lo que hace es que fortalece los lazos de nuestro país con otros socios comerciales.
y eso desde luego hace a nuestro país más seguro. En la medida que tenemos más interdependencia con otras economías, esos países tienen vested interest en nuestro país, ¿no es cierto? Tienen intereses creados y por lo tanto quieren que nos vaya bien, y eso nos hace desde luego un país más resiliente y más seguro. Hay aristas complejas, sin embargo, creo yo, en la inversión extranjera directa. Déjenme darle un ejemplo. En Chile, en los últimos años, compañías chinas han comprado infraestructura crítica en electricidad. Dos compañías chilenas que sumadas distribuyen electricidad a más del 55% de los clientes residenciales del país, son propiedad hoy de compañías chinas, ¿sí? Chile tiene muy buena regulación para velar por los intereses de los consumidores finales, pero eso abre una pregunta compleja, que es ¿cuáles son las salvaguardias que vamos a tomar, si es que las vamos a tomar, para regular la inversión extranjera en activos o en infraestructura crítica? ¿Qué reacción va a generar eso en otros socios comerciales nuestros, Estados Unidos, por ejemplo, que tiene, es evidente para cualquier observador, tensiones con otros socios comerciales nuestros como China, ¿no? ¿Cómo lidiamos con eso? ¿Qué implicancias en seguridad y en geopolítica tienen para nosotros? Una pregunta abierta que tenemos que, creo yo, también abordar. Y desde luego la inversión extranjera tiene una arista de financiamiento. Hay muchas instituciones financieras globales que están prestándole plata a esos proyectos y por lo tanto también alinean sus intereses con los intereses de Chile. Y lo último que quiero decir, en honor al tiempo, yo veo una arista también en comercio internacional, ¿sí? Chile, yo espero que en algunos años más sea un proveedor de energía limpia en la forma de, por ejemplo, amoníaco verde hecho a partir de hidrógeno verde o combustible sintético. Ya estamos exportando combustible hecho a partir de hidrógeno desde Magallanes a Alemania. Japón, Corea y países de Asia han mostrado mucho interés, lo mismo muchos países de la Unión Europea, eventualmente Estados Unidos. Eso de nuevo fortalece nuestros lazos con otros países del mundo, lo que nos hace, creo yo, un país más resiliente y más seguro. Pero también puede generar tensiones. Estamos viendo lo que ha pasado con el IRA, el Inflation Reduction Act americano, que es una política que no tiene nada que ver con inflación, básicamente, sino que subsidios muy importantes, política industrial para fomentar la inversión en energías verdes, pero que tiene algunas restricciones para que esos subsidios se reciban. Los productos o los insumos de esos autos eléctricos, por ejemplo, tienen que venir de países socios comerciales de Estados Unidos. Entonces, el cobre chileno, por ejemplo, la mayoría del cual es procesado en China, ¿califica o no califica? Porque es chileno en su origen, pero fue procesado y refinado en China, ¿sí? Esa política industrial americana está generando tensión con la Unión Europea, que ve que eso puede desmejorar la posición de su propia industria respecto de la industria americana. ¿Cuál es el rol de un país como Chile en esas tensiones entre China y Estados Unidos o entre Estados Unidos y Europa? ¿Cómo evitamos quedar en el medio de fuego cruzado entre socios comerciales con los que queremos, en todos los casos, mantener buenas relaciones? Entonces creo, en resumen, creo que la transición energética en lo grueso trae beneficios en términos de seguridad para la región, pero creo que tiene aristas complejas que hay que pensar con tiempo y por eso celebro que tengamos esta instancia y que empecemos a pensar de esto de manera más sistemática, porque las consecuencias creo que van a empezar a verse en el corto plazo. Muchas gracias, Juan Carlos. Un aplauso, por favor. Y a continuación tenemos espacio para preguntas. Tenemos 10 minutos. Preguntas de la audiencia que está acá y la audiencia que está conectada. Voy a tratar de intercambiar, ¿cierto?, entre una y una. ¿Ya? Veo por ahí, aquí, Fernanda, gracias. Veo ahí, están alzando la mano. Por favor, puedes decir a quién van dirigida la pregunta. No sé si están conectados también nuestros primeros panelistas. Gracias. Aló. Buenos días, mi nombre es Sebastián Ruiz, soy investigador en la Católica en Ingeniería. Para el último presentador, consulta, pero yo creo que les concierne a todos. Muchas ideas. La transición, yo sé que es algo muy complejo, pero siempre intento ver un poco que la puesta en marcha tiene un obstáculo muy grande, y es que Chile ha entrado al club de la inestabilidad política y por lo tanto eso es algo que no puede quedar de lado
y mi consulta tiene que ver con cómo se puede a largo plazo tener los pactos, tener las confianzas necesarias para que esto no se caiga en el camino, porque eso es una pérdida sustantiva de recursos, de esfuerzo, etcétera. Entonces, ¿cómo se lidia con eso, con el tema a largo plazo de la inestabilidad política? ¿Vamos de una o tomamos varias? ¿Vamos de una? Pregunta a la audiencia que está conectada online, porque vamos a hacer una y una. Dice, de todas las amenazas o riesgos que ya están afectando a América Latina, ¿cuáles de ellos son los más peligrosos para la vida humana? Partamos con esas dos a ver si nos da tiempo. Ya, bueno, yo voy a partir con la primera. Gracias, Sebastián, por la pregunta. Es la pregunta del millón, ¿no? Es muy difícil de responder. Voy a aventurar la inestabilidad política en Chile es un hecho, ¿no es cierto?, en los últimos años. Yo creo que hemos hablado de transición energética, de economía, de inversión, pero yo creo que el nudo gordiano, digamos, está en el sistema político en Chile. Yo creo que si nosotros tenemos un buen sistema político, es decir, un buen sistema de partido, un buen sistema electoral, un buen sistema de gobierno, y esas cosas funcionan armónicamente y consistentemente entre sí, eso permite que la interacción del Congreso con el Ejecutivo funcione bien, que se formule mejor política pública, que la gente se sienta mejor representada, y eso creo yo que es el punto de partida para que las otras cosas fluyan detrás, ¿sí? Yo creo que soy optimista de que vamos encaminados a tratar de resolver eso, pero no sabemos, ¿eh? Ahora sí creo, cuando uno conversa con inversionistas extranjeros o con socios comerciales, que a veces la inestabilidad política de Chile, y no la quiero minimizar, pero a veces nosotros la miramos con más dramatismo que el dramatismo con la miran desde afuera. En general, los actores internacionales muchas veces entienden que esto es parte de un proceso de un país que se transformó muy aceleradamente y cuyas instituciones no crecieron y no se adaptaron tan rápidamente como había cambiado la sociedad, digamos. Y que este es un proceso de ajuste, y hay confianza en general en que los chilenos somos gente sensata, moderada, y hemos dado señales de eso en los últimos meses, y que esto va a decantar en la dirección correcta. Ahora no tenemos clavada la rueda de la fortuna, pero yo soy optimista de que eso va a pasar, y yo veo mucha confianza en los actores internacionales de que Chile va a seguir haciendo las cosas bien. Muchas gracias. ¿Alguno otro de nuestros panelistas quiere contestar la otra pregunta, que tiene que ver con cuál de todas las amenazas y riesgos son los que más daños o pueden causar a las vidas humanas? Esa es la pregunta de los 999.999. Es muy difícil que uno diga, este es los 5 o 7 problemas más importantes, porque si hay una característica del cambio climático, es que la combinatoria del efecto del clima con las realidades locales, con los sistemas, hace que las prioridades sean distintas, ¿verdad? Y yo podría decirle, claro, mira, para Chile, agua, escasez, es uno de los problemas más importantes. Pero si ustedes se van a Buenos Aires, van a decir que nos sobra esto. De hecho, nuestro problema es agua, exceso, ¿verdad? Y por lo tanto, es muy difícil individualizar. Creo yo que cuando uno establece una conexión entre un sistema climático, un sistema social y un sistema ecológico, y los tres están vulnerados, ahí es donde tiene que estar nuestra prioridad. O sea, si esto va a significar cambio climático, deforestación, pérdida de biodiversidad, esas cosas se potencian enormemente, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos que poner nuestro acento. Así que yo, por otro lado, también pienso, es re complejo que uno diga, estos son los 5 prioritarios, ¿y qué pasa si mi realidad local no está dentro de esos 5 prioritarios? ¿Okay? ¿Voy a dejar de hacer algo en cambio climático? Es ridículo al final de cuentas. Es una cosa que tenemos que abordar sí o sí desde los contextos locales que tenga cada uno. Bueno, muchas gracias por la respuesta. Nos encantaría seguir con la ronda de preguntas, pero como hay una audiencia que está conectada, tenemos que ser muy estrictos con el tiempo.
Entonces ahora a las 10:40 vamos a hacer una pausa breve de 10 minutos. Y les pedimos que vuelvan rápido porque hay gente conectada. Y ahí vamos a dar paso al segundo panel, que va a ser cambio climático, riesgos y amenazas, justamente en la seguridad regional, donde vamos a seguir tratando este tema. Así que queremos agradecer especialmente a Susana, Walter, Juan Carlos, Francisco por haber estado y a ustedes por estar presentes. Así que muchas gracias.